Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de viajar a otro país, o usted nos mira desde otro país, o usted es un extranjero en el país en el que está ahorita, pero cuando uno viaja se da cuenta de que todos tenemos una cultura diferente. Y yo tuve la oportunidad de viajar una vez a España a hacer un viaje misionero, y allá me pasó algo curioso, porque cuando llegamos a un supermercado que se llama Mercadona, había un lugar donde estaban todos los jamones serranos, que es típico de España, y estaban ahí dando todo el jamón serrano, y nosotros de Costa Rica, ¿verdad? Todos polillos, llegamos a ver el jamón serrano todos emocionados y nos acercamos donde estaban ahí los jamones, pero no sabíamos que era prohibido acercarse a esa zona. Entonces la dependiente del supermercado, como a 6 metros de distancia, nos pegó 4 gritos y nos dijo: ¿qué hacen ahí? ¡Salen de ahí, chavales! Bueno, yo no me acuerdo ni qué palabras son, pero habló en español de España, ¿verdad? Y nos regañó y nos sentimos tan heridos, tan ofendidos. ¿Cómo es posible que a nosotros clientes, estando en este supermercado, nos traten así? Y luego ya uno cae en cuenta que lo que estaba pasando era un choque cultural. Es normal, o más bien para los ticos, cuando nos hablan un poquito con tono fuerte, es hiriente. Somos un poquito suavecitos a veces en el tono en el que nos hablan. Los ticos somos un poco más sensibles. Y entonces, dependiendo del tono que usen, uno siente que lo están ofendiendo, pero de pronto en ese lugar es normal la manera en la que se habla, y a nadie lo están tratando mal, pero es un asunto cultural. La cultura habla de cómo nos comportamos, de las tradiciones, de la comida, de la expresión del arte, de la manera en la que las personas se comunican, se expresan, de las tradiciones que se viven. Ahora en Navidad estoy seguro que muchísimos de nosotros buscamos comernos un tamalito, porque es la cultura en Costa Rica y en Centroamérica y en algunos lugares de Latinoamérica comerse un tamal en Navidad. Eso es parte de nuestra cultura. Y así como hay culturas en todo el mundo y en los países y en los barrios, también hay una cultura del cielo, y esa cultura la diseñó Dios y la modeló Jesucristo. Es lo que nosotros leemos en la Biblia, de todo un estilo de vida, de cómo comportarnos, de cómo hablar, de cómo movernos. Y esa cultura para mí se llama la cultura del amor. Por eso hoy quiero hablarles de la cultura del amor, porque es la cultura que el Señor quiere que los hijos de Dios manifestemos al mundo. Y para eso quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 9, verso 51, para que noten cómo hubo un choque cultural acá entre Jesús y los discípulos. Vean lo que sucede acá en el capítulo 9 de Lucas, y el verso 51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ojo aquí lo que estaba pasando. Esta gente tenían que ir a Jerusalén, tenían que pasar al otro lado. Resulta que Samaria y Galilea y Jerusalén estaban unidos, y para poder llegar desde Galilea hasta Jerusalén, el camino más corto era pasar a través de Samaria. Si no se pasaba por Samaria, había que dar un vueltón al otro lado del Jordán y llegar a otras regiones hasta poder llegar a Jerusalén. Era un camino más largo. Entonces esto es como que usted vive en Lomas del Río, en Pavas, y usted necesite ir a San José. Usted, la manera para poder ir a San José es pasando por Romoser, por la Sabana.
Eso es como que usted diga, necesito que los de la sabana me dejen pasar, porque si no me dejan pasar, yo voy a tener que ir a dar la vuelta por Escazú o por allá a La Uruca y llegar para poder llegar a San José, es un vueltón. Entonces Jesús manda a los discípulos, que no son cualquiera, sino que es Juan y Jacobo, que es gente íntima, para que preparen el camino para ver si pueden pasar al otro lado. Pero cuando esto pasa, se topan con que los de Samaria no los dejan pasar. El problema aquí era que los de Samaria eran gente que no se llevaba con los judíos. Y no se llevaban porque tenían una bronca cultural, pero también religiosa. Resulta que los de Samaria eran medios hermanos de los judíos, de los israelitas. Eran medios hermanos porque en algún momento se mezclaron con otros y ellos empezaron a decir que el lugar oficial de adoración no era Jerusalén, decían los de Samaria. Entonces discutían sobre el lugar de adoración, pero los de Samaria decían que ellos eran hijos de Abraham y que también eran hijos de la promesa. Y esa disputa familiar, religiosa, cultural, hacía que llegaran al nivel de que no se permitieran pasar por Samaria, de que no se llevaran, de que se odiaran los unos a los otros. Y Jesús, estoy seguro que el propio manda a los íntimos a que pasen por el lugar donde los odian, a que pasen por el lugar donde los maltratan, donde los rechazan. Y al llegar ahí, justo eso es lo que reciben, los rechazan. Y para mí aquí viene el primer punto. La cultura del amor se manifiesta cuando sabes quién eres. Porque esta gente, cuando los rechazan en el verso 53, dice, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Esta gente no soportó el rechazo. Y cuando recibió el rechazo, lo que querían era que descendiera fuego del cielo y quemara a los de Samaria de una vez por todas. Yo digo que esta gente, Jacobo y Juan, seguro eran de pavas, ¿verdad? Se les salió la cultura de cancelados, eso no están pavas ya en el nombre de Jesús. Pero se les salió una cultura que no era la del cielo. Una cultura de matar, de asesinar, de herir, de ofender, de diente por diente, ojo por ojo, de si me la hacen, me las pagan. Estaban ahí porque no sabían quién eran. Estaban con una identidad turbia de lo que debían de ser al ser discípulos de Jesús. Y ellos en su rechazo comenzaron a manifestar lo que había en su corazón. ¿Saben qué? Las crisis, los maltratos, las cosas que vivimos, las cosas que nos hacen, sacan a la luz nuestro carácter, sacan a la luz qué cultura tenemos, cuál es la cultura que hay en nuestro corazón. Esta gente manifestó lo que había en ellos, lo que ellos pensaban acerca de Samaria, lo que estaba en su corazón y lo que realmente eran. El rechazo sacó a la luz que no tenían el espíritu de Jesús, tenían otro espíritu. Porque Jesús les dice, entonces volviéndose, verso 55, Él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Es decir, ustedes no saben ni quién son. Ustedes no saben ni cuál es el espíritu que los dirige. Ustedes no saben qué es lo que está realmente, quiénes son. Porque ustedes están deseando matar lo que yo quiero salvar. Ustedes están deseando asesinar cuando yo lo que yo quiero es que nadie se pierda. Ustedes están deseando que la gente le vaya mal cuando yo quiero que les vaya bien. La cultura del amor, la cultura del cielo siempre está deseando que los demás sean salvos, que los demás les vaya bien, que el que está en la cárcel salga, que el que está enfermo sea sano. La cultura del amor siempre está deseando que tu vecino, el que te hace la vida imposible, sea salvo, sea transformado y tenga vida nueva. La cultura del amor nunca está a favor de una venganza, del odio o del rencor. La cultura del amor es capaz de restaurar, de bendecir y edificar. Jesús quería sacar a la luz lo que estaba pasando, porque ellos no sabían de qué espíritu eran. Cuando uno no sabe cuál es el espíritu que tiene, uno se comporta como lo que no debe ser. Se comporta, cuando usted no sabe quién es, usted se comporta como lo que era. Cuando usted no sabe quién es, en vez de darle énfasis a lo que es, le da énfasis a lo que usted fue. Y comienza el viejo hombre a salir. Pero cuando usted tiene claro de que usted es un hijo de Dios, de que usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, su vida se manifiesta de otra manera, se dirige.
La Biblia dice que somos pueblo suyo y ovejas de su prado. ¿Saben qué dice la Biblia acerca de usted y de mí, los que somos hijos de Dios? La Biblia dice que nosotros somos la iglesia de Dios, la novia de Dios. Y cuando la Biblia habla de que nosotros somos la iglesia, lo que está diciendo es que la iglesia no es un edificio, que la iglesia no se trata de paredes, que la iglesia no se trata de lo que hacemos allá adentro, que la iglesia se trata de lo que somos, de que ahora tenemos una identidad y se llama que la morada del Espíritu Santo está en nosotros. Todo el que es iglesia es alguien nacido de nuevo, que el Espíritu Santo hizo una morada dentro de sí, y donde quiera que va, Dios se manifiesta. Donde quiera que va, la gloria de Dios tiene que verse. Donde quiera que va, la iglesia está llegando a ese lugar, a la universidad, al trabajo, a la reunión familiar. Ahí está la iglesia. Donde está un creyente, un hijo de Dios, ahí está la iglesia. Por eso nosotros tenemos que tener claro quiénes somos. Como decía el pastor ahora en diciembre en uno de sus mensajes, él decía, donde sea que vamos, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Y es una gran verdad, porque yo no dejo de ser pastor cuando yo salgo de la iglesia. Yo soy pastor en el supermercado, en la feria, soy pastor ahí en la calle, en el lugar donde me venden verduras, en la panadería, sigo siendo pastor. Y sigo siendo más que un pastor, sigo siendo iglesia, sigo siendo un hijo de Dios. Si usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, usted nunca se le va a quitar esa marca, ese sello del Espíritu, ese dominio, ese hogar, ese templo del Espíritu Santo. Seguí siendo iglesia donde quiera que vayas, así te vayas a la China, seguí siendo la iglesia de Dios, porque Dios te compró, Dios te hizo su hijo, y cuando Él hizo una inversión en ti, Él estaba diciendo, yo quiero que cada persona, que cada creyente sea un representante, sea mi cuerpo, sea alguien que lleve, que manifieste mi cultura, mi amor, mi gracia a todas las personas. Que la gente que nos conozca pueda sentir el sabor y pueda sentir el aroma de Dios en nosotros. No se trata de dejar de ser nosotros, se trata de dejar que Él nos guíe y a través del diseño que Dios nos dio, manifestar el sabor a Dios a las personas. Si hay algo que el mundo está ocupando hoy por hoy, es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dice la Biblia que esa es la esperanza. Cristo en nosotros, esperanza. Si nosotros estamos claros de que somos la iglesia y que ya no vivo yo, que vive Cristo en mí, yo no me puedo comportar igual. Yo tengo que manifestar lo que la gente está necesitando, y es perdón, es restauración, es salvación, es vida eterna. Cuando yo entiendo quién soy, yo no ando matando lo que Dios quiere salvar. Esta gente estaba llena de odio, y lamentablemente muchos de los que dicen ser iglesia, cuando ven a otro que no camina muy parecido a lo que debería de ser, lo que la Biblia enseña, ellos que tampoco caminan parecido, lo que hacen es criticar, señalar, juzgar. Si hay algo que a mí me duele, es cuando hay personas que encuentran un obstáculo de reunirse con nosotros porque se han sentido juzgados, señalados, heridos por lo que nosotros cuando nosotros nos hemos llamado iglesia y no hemos manifestado lo que es la cultura del amor. Estamos como Jacobo y Juan, gente íntima, pero que no necesariamente es iglesia. Hay gente que es reconocida como íntima porque viene y viene y viene, pero no necesariamente tiene el corazón, tiene el espíritu correcto. Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu soy. Ustedes pueden ser íntimos míos, pero ustedes andan matando lo que yo quiero salvar. El verso 56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Si hay algo que Jesús quiere que tengamos claro como iglesia, es que Él no vino a que nadie se vaya al infierno. No somos, la iglesia no tiene por qué mandar a nadie al infierno. Si Jesús los quiere salvar, la iglesia debe ser a la gente de Dios que corre para salvar al perdido, que corre para ayudar al necesitado, que está deseoso de evangelizar, que está deseoso de salvar. Si usted no sabe quién es, no va a evangelizar. Decía Charles Spurgeon que si una persona no evangeliza, debería de revisar si realmente es salva, porque es normal de los salvos que quieran que otros se salven.
Usted sabe que usted es un hijo de Dios porque usted quiere que más personas se conviertan en hijos de Dios. Eso es un deseo que está dentro. Pero si esa llama se apaga, tenemos que revisar y examinarnos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe. Porque es normal que alguien que haya entregado su vida, que haya conocido el perdón y la cultura del amor, quiera que esa cultura del amor llegue a toda persona y la gente sea salva y no vaya al infierno. Lo segundo que yo veo aquí es que es necesario, en la cultura del amor es necesario amar a todos. Y yo diría que es la analogía de la cruz. La cruz misma estaba manifestando cómo debíamos de amar. La Biblia dice que en Mateo 22:36, quiero que vaya ahí, porque la Biblia habla del gran mandamiento. Jesús le preguntaron por el gran mandamiento. Y en Mateo 22, verso 36, dice ahí: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Jesús habló del gran mandamiento y de la gran comisión, y los dos van entrelazados. La gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles las cosas que yo les he enseñado a ustedes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en esta ocasión, cuando le preguntan por la ley, él dice: lo más importante es que usted ame a Dios con todo lo que usted es, pero que también usted se ame a sí mismo y ame a los demás. Si usted hace esto, usted cumplió toda la ley. Es lo que estaba haciendo Jesús en la cruz. Jesús en la cruz estaba amando al Padre, entregando su vida, porque había decidido honrar lo que Él más amaba. Y cuando Él estaba amando a Dios en esa cruz, en sacrificio, en olor fragante, también en esa cruz estaba amando a todos sus semejantes, estaba amando a todos los hombres, a toda la humanidad, porque de tal manera amó a Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cualquiera que tiene la cultura del amor, que tiene la cultura del cielo, ama a los demás. Para mí esto es el reto más importante de transformación que requiere amar a Dios, es amar a los demás. Si hay algo que anda buscando la gente allá afuera, es amor. Y en pos del amor justifican atrocidades, porque tienen una distorsión del amor verdadero. Pero los que tenemos la cultura del amor hemos aprendido que el amor tiene que ver con negarse, con dejar nuestra propia vida, con tal de que otros sean salvos. No hay mayor amor que este, que el que da la vida por sus amigos. Cuando nosotros amamos esa cultura de amar, de perdonar, esa cultura de misericordia, esa cultura de recibir al pecador, está impregnada en nosotros. Qué dolor más grande recibí un día en una consejería, cuando una persona que había dejado de venir a nuestra iglesia me decía: Paz, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Yo quiero volver, pero yo me he topado con personas que van a la iglesia y que cuando me ven en la calle se cruzan para no saludarme, y cuando yo he llegado a la iglesia se me quedan viendo y hipócritamente me saludan, pero cuando me los topo en la calle se cruzan la acera. Paz, yo no sé, a mí me da pena ir a la iglesia así. Y a mí con todo el corazón y con todo dolor yo le dije: ¿sabe qué? Yo te pido perdón por eso. Porque si hay algo que nosotros ocupamos transformar como iglesia, es ser gente que ama, ser gente que no juzga, ser gente que no señala. Finalmente todos somos pecadores. Los hijos de Dios, la única diferencia es que hemos sido pecadores perdonados porque hemos creído en Jesucristo. Pero no podemos juzgar al que peca diferente a nosotros. Todos seguimos en proceso. El Señor ya nos perdonó, pero en el día a día seguimos buscando ese perdón y esa gracia. Seguimos confesando su sangre y su sacrificio. Ya Él lo hizo, ya Él nos salvó, pero no, eso no nos da derecho de pensar que los demás son mejores o peores que nosotros.
La cultura del amor no está pensando en si yo soy mejor, si yo soy más carga, en si yo voy aquí y si yo alcance aquí y si tengo el título tal y soy San Pastor o San Bernardo o San quien sea. Cuando alguien tiene la cultura del amor, no le importa lo que pase con su vida, está preocupado por los demás, abandonó. Es tal el amor hacia el Padre que hace lo que Cristo hizo, que entrega su vida con tal de que nadie se pierda. La cultura del amor es algo que hace que amemos la visión que Dios ha puesto en el corazón de nuestros pastores. Jesús le dijo a los discípulos: ustedes no saben de qué espíritu son. Si uno no tiene el espíritu de la visión de la iglesia donde está, difícilmente va a caminar bien. Si uno quiere traer otra cultura y otra forma, ¿y por qué no hacemos aquí? ¿Y por qué no hacemos allá? Difícilmente vamos a caminar en la línea de lo que Dios planeó. Jesús dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no quiero que la gente se muera, yo quiero que la gente sea salva. Necesitamos crear un ambiente de iglesia, y yo creo que Red de Vida es una iglesia saludable. Pero cuando hablo de iglesia estoy hablando a nivel general, a nivel mundial. Necesitamos hacer un ambiente de iglesia donde sea fácil arrepentirse, donde sea normal poder reconocer nuestras fallas, nuestros pecados, y no tener un dedo señalador que nos dice pecador y que nos tiren piedras encima. Estamos en un proceso, y los que están en la iglesia no es gente perfecta, pero sí es gente que está siendo perfeccionada, y eso no nos da derecho de juzgar al que va más atrás o más adelante en el proceso. Ocupamos una iglesia lista para amar, para recibir al que se fue, al que está deseando volver, pero que encuentre una iglesia, un líder, un compañero que sea capaz de amarlo y no de quemarlo, sino de llevarlo a donde Dios planeó, a donde Dios soñó. Eso es amar a los demás, es ver la necesidad y cubrirla, es atender al que está necesitando esa atención. Hace unos días en la semana de oración, el pastor estaba orando para que regresaran personas. Quiero contarles que por lo menos conmigo han habido dos personas que me han escrito: Paz, miras qué raro. Una de ellas me dijo: Paz, tuve un sueño muy fuerte, soñé que el Señor venía y que el Señor me estaba diciendo: es el momento de regresar, yo vengo pronto. Dice: a mí me agarró una tembladera, yo me desperté asustada y el Señor me dijo una cita bíblica, eso nunca me había pasado, y me llevó al pasaje de las 10 vírgenes. Paz, ¿qué significa eso? Y yo le dije: ¿será que el Señor quiere que regreses? Y me dice: Paz, eso es lo que quiere. El Señor me está llamando a pesar de lo que yo soy. Qué misericordia la de Dios, me decía. Dios me ama. El Espíritu Santo ya está trayendo a los que se han ido, pero necesitamos ser una iglesia que ama y que está lista para recibir a todo el que el Espíritu Santo está llamando. El otro día otro muchacho: Paz, yo me había ido, pero yo quiero regresar. Empecé a sentir unas ganas fuertes de regresar. Y yo creo que estamos en el tiempo donde la cosecha está lista. El Señor viene pronto, iglesia. Todo en el mundo, solo vea las noticias un ratito y todo avisa y confirma que Cristo ya viene. Y yo pregunto: ¿dónde está esa iglesia lista para recoger la cosecha? Dios te está llamando, iglesia. No más excusas, porque si el Señor te ha amado con amor eterno, ¿quién eres para no llevar ese amor a los demás? Es que me da pereza ser líder, es que aquí y allá, es que aquí lo otro, es que aquí de la célula. Vea, botemos las excusas, porque si amas, no importa cómo, te procuras la forma de ganar almas, de hacer algo, porque la gente sea alcanzada. Y hoy Dios nos está hablando de la cultura del amor, y nos ha hablado de que es necesario saber quiénes somos, y nos está hablando de que es necesario amar a todos, amar a Dios con todo el corazón y amar a los demás. Yo sé que Dios está hablando a tu vida, y Dios nos quiere llevar a ese océano de amor. Tal vez es algo que no queremos embarcarnos a hacer, pero cuando Dios hace un llamado al corazón, no tengan miedo. Dios capacita al que llama, y Dios se encarga de sanar, de trabajar en tus anhelos, de trabajar en tus deseos,
Dios va a empezar a encargarse de las cosas que te preocupan. Dios se ocupa de lo que a ti te preocupa. Suelte esa preocupación y entregue su vida al servicio a Dios. Dígale: Señor, yo quiero ser una iglesia que tiene la cultura del amor. Yo personalmente quiero manifestar tu cultura, Señor. Hay personas que han olvidado quiénes eran, que Satanás les ha mentido, que se han sentido culpables, que se han sentido mal, que han sentido que Dios no los ama. Pero hoy Dios te dice: yo te amé con amor eterno, yo te estoy atrayendo otra vez. Y yo quiero hablarte a ti que nos estás viendo. Quizás te habías alejado un poco, quizás la pandemia hizo estragos en tu vida espiritual también. Y yo te digo: regresa. Este es el tiempo donde Dios está convocando a sus mejores soldados. Este es el tiempo donde Dios está llamando hasta el último que un día perdonó y lavó, para que regrese a su camino. Es el ultimátum del cielo para que regreses, para que seas ese instrumento de Dios para ganar a otros, para que tu familia, para que tus hermanos, para que tus primos regresen. Cuando te vean regresar, van a venir detrás tuyo y la restauración de Dios va a venir a tu casa. Pero este es el tiempo para que lo creas. Y si nos ves por primera vez, quiero decirte que Jesús vino a salvar al pecador. ¿Quién es pecador? Todos somos pecadores. Y ese pecado nos separa de Dios. Ese pecado hace un abismo entre nosotros y Dios. Pero Jesús vino a hacer el puente, el camino, la verdad y la vida, para que nosotros veamos al Padre. Jesús hizo un sacrificio. El Padre hizo un sacrificio, entregó a su Hijo. Y Jesús fue el sacrificio para pagar lo que nosotros debíamos. La paga del pecado es la muerte. Y esa muerte es para todo aquel que no se arrepiente, para todo aquel que no viene a la luz. Y Jesús no quiere que tengas esa muerte. Entonces por eso Él dijo: yo voy a ir a morir con tal de que ellos, si creen en mí, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Jesús fue a la cruz a morir por tu pecado, por mi pecado, por mi maldad, para perdonarnos y darnos una vida nueva, para que lleguemos al cielo, para que cuando Él venga podamos irnos con Él. Lo único que hay que hacer es reconocerlo, reconocer que somos pecadores, arrepentirnos y decir: Señor, yo creo que tu sacrificio es suficiente para perdonarme, para darme vida. Si quieres entregar tu vida al Señor en este momento, solo díselo. Haz una oración como esta y dile: Señor Jesús, yo vengo a ti reconociendo que soy pecador, que he hecho lo malo delante de ti, pero en esta hora me arrepiento de mi pecado, de mi maldad. Entrego mi vida a ti, Señor. Entrego la vida que llevo para que me des la vida que tú das. Yo recibo tu perdón, yo recibo tu sacrificio, el que hiciste por mí en la cruz para salvarme. Gracias por ir en mi lugar para que yo no conozca el infierno. Gracias por tu perdón, por tu misericordia. Amén y amén.